de la lectura del libro surge que este es un país motorizado por la muerte, vos lo decís, el secretismo, la victimización. Y a mí se me ocurre que en todo caso es una Argentina de continuidades, ¿no? Antes de la dictadura, durante la dictadura, en la transición democrática. Y la verdad que lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué pasa que no lo podemos cambiar? Bueno, yo creo que ya entenderlo un poco lo que decía Primo Levi, ¿no? Si, eh, si es difícil aceptar, es imprescindible entender. A mí hace mucho tiempo que me obsesiona eh, esta cultura de muerte, ¿no? Que es un país eh, con la tragedia de lo que significó los desaparecidos, eh, que después ha ido incorporando en cada década democrática una nueva muerte colectiva. Si uno piensa en Cromañón, si uno piensa en la tragedia del 11, si uno piensa después en las muertes con nombre propio, que me impresiona como continuidad que haya madres en duelo. Tal vez antes
tienen que servir para algo, ¿no? Tienen que servir para que seamos mejores, tienen que servir para que vivamos en una sociedad democrática, tienen que servir para ir corrigiendo esta Argentina que, si bien es cierto, como señalaba, pareciera que hay una continuidad, pero por otro lado entender el que podamos arrojar luz pública en algo que siempre fue secreto. Yo siempre creo que la verdad también tiene que ser un motor de vivir mejor, de vivir con alegría, de poder mirar de frente la vida, ¿no? Las madres que han perdido a un hijo, de los griegos en la antigüedad las escondían, porque decían que no hay nada más subversivo que una madre que llora al hijo muerto. Fíjate hoy cómo se han ido incorporando hombres, cómo hay padres ya en el reclamo de justicia, ¿no? Entonces esa continuidad a mí me impresiona mucho, y al revés de lo que se hace hoy, que todo el mundo va a la historia para explicar el presente, a mí me sirve conocer mucho el presente para tratar de entender qué nos pasó. Entonces, me preguntabas antes qué me había pasado con el libro, y yo me doy cuenta que con el dolor que concita me ha empezado a dar respuestas sobre todo este dolor escondido de una sociedad que no se ha dado el abrazo de reconocimiento en el dolor. Porque cuando uno pierde a alguien, hay un ritual de muerte. Uno va, decir, le da el pésame, acompaña en el dolor, aunque por fugaz que sea eso, hay un reconocimiento en el otro, ¿no? En cambio, la figura del desaparecido fue tan perversa que primero uno no podía denunciar porque corría riesgo, después no podía denunciar porque no creían, y después no podíamos denunciar porque era un estigma, ¿no? Por suerte el juicio de la Junta rompió con eso. Por primera vez se castigó lo que siempre había sido impune en nuestro país, que era la violencia política, porque cuando la violencia reemplaza la política, lo que se ha matado es a la política. Pero ¿qué característica particular tuvo ese juicio que vos lo enunciás en el libro? Primero es una gran ruptura histórica, ¿no? En un país donde había habido violencia política antes, pero que
tantos crímenes políticos, en lo que había pasado en el 6, esa monstruosidad, decir, de los dos grupos, la derecha y la izquierda del peronismo, disputándose a tiros, decir, el lugar para estar en el frente al líder que regresaba después de 18 años de proscripción. Yo creo que nunca terminamos de reconocer el coraje de Alfonsín, porque hay que decirlo con todas las letras, no hay en esto una mirada partidaria ni nada, sino para hacer justicia a aquellos hombres que todavía teníamos el aliento de la dictadura, tuvieron el coraje de hacer este juicio al decir sumario, que significó el juicio a las juntas. El peronismo ya había de alguna manera pactado con los militares de que iba a haber como una especie de autoamnistía si llegaba a ganar Luder, que era el candidato del peronismo. De modo que aquel juicio se hizo con una sociedad con miedo, los Falcon estaban todavía en la puerta de tribunales, nadie sabía si la democracia iba a durar, ni los jueces que tenían que juzgar, y menos aún aquellos a los que les tenemos que agradecer siempre que fueron los sobrevivientes, porque ese juicio fue posible porque hubo más de 800 personas que vencieron su propio miedo a estas personas a las que se las había despojado de carácter jurídico, eran los desaparecidos, los que sobrevivieron, vinieron y se sentaron a reconstruir este rompecabezas macabro que fue el terrorismo de Estado. De modo que hay una bisagra, es decir, se rompe con la impunidad, después desgraciadamente vienen los grupos que habían quedado, le arrancan a Alfonsín con los movimientos cara pintada de las rebeliones, los amotinamientos, le arrancan las leyes de obediencia debida y punto final, y hay como un paréntesis hasta que vuelvan los juicios, pero ya con un periodo en el medio que hacen una ruptura y llevan a que muchos crean que los juicios han empezado ahora sin reconocer a ese juicio que fue posible en esa época, con mucha gente que había miedo, había amenaza, había, yo me acuerdo en el juicio cómo teníamos desconfianza de los que teníamos al lado,
que paradójicamente los diarios fueron obligados a cubrir porque se leían, se vendieron muchos más diarios en esa época, porque a pesar de todo eso era, por supuesto que había interés, a lo mejor no confesado, pero que ya el que se compraran los diarios mostraba que tenía interés, ¿no? Para mí fue un aprendizaje, un curso acelerado de las entrañas de nuestro país, porque como periodista yo fui testigo de las dictaduras sudamericanas, pero después los procesos de transición que hicieron Uruguay, Chile, Brasil, viajé mucho por el continente. Yo era corresponsal de una revista de mucho prestigio española, Cambio 16, y eso le debo al periodismo, por eso yo soy una apasionada por el periodismo, porque es lo que me permitió mirar sin sentirme una chismosa, me permitió testimoniar y me permitió hablar por aquellos que no podían hablar. Y siempre me pregunté si la forma como cada país había reprimido y luego hizo la transición democrática no revelaba las entrañas, la idiosincrasia de cada país, porque Brasil fue el país donde consiguió el régimen, fue institucionalizado como sistema, no hubo desaparecidos, se sabía el número de exiliados y el número de muertos, y los que murieron se murieron en la tortura. Chile abrió el Estadio Nacional para poner a sus presos sin importarle lo que pasa, lo que la opinión pública internacional. Argentina usó los estadios de fútbol para decirle al mundo somos civilizados, derechos y humanos, pero en los subterráneos de nuestra sociedad estaban los campos de concentración clandestinos. A mí cada vez que paso por la ESMA me recorre un frío, porque yo sé que pasó ahí. En el juicio de la Junta pude reconstruir qué había pasado ahí. Cuando paso frente a lugares que sabemos hoy que son campos de concentración clandestina, a mí me corre un frío porque siempre era esta sociedad con aspecto civilizado, con gente bien vestida, con
Brasil. Y hoy que vivimos esto de si no te nombro, te ninguneo, no existís, como vemos que se va configurando este sistema de medios gubernamentales, como en Argentina ha habido siempre una cultura simbólica de hacer desaparecer, ¿no? En la época de Perón, cuando se combatía Perón, se sacaban los monumentos, como es, o no se nombra, le cambiaban las letras del tango, una cosa. Y eso me parece que sigue hasta hoy, donde pareciera ser que si no estás en los medios no existís, y la verdad es que uno existe, sigue existiendo, aunque no esté en los medios. En relación al perdón, yo siempre creo que la intimidad es el dolor, ¿no? Yo he tenido que esperar muchos años, hablé siempre de los otros, miré a los otros, escribí sobre los otros, tal vez como una forma para escribir indirectamente de lo que vivía con mi familia, de lo que vivíamos por tener desaparecidos en la familia, ¿no? Yo agradezco a la vida que me haya permitido reconocer el perdón, pero hay que hacer una salvedad fundamental. Lo que no tiene perdón es el crimen, es decir, el crimen siempre tiene que ser condenado. Entonces, el perdón es una consecuencia posterior a la justicia. El perdón no puede cancelar la justicia. Y cuando yo hablo de perdón, no es el perdón que uno concede a otro, porque ¿quién soy yo para conceder perdón? Yo no puedo conceder perdón ni por mi madre ni por nadie. Digo perdón a mí misma por la culpa de haber sobrevivido, por la culpa de haber pertenecido a un país, porque ya puedo decir, bueno, mi generación fue una generación violenta que creyó que la violencia podía reemplazar a la política, que no creía en la democracia, pero creo que toda la sociedad argentina tiene una responsabilidad en la tragedia colectiva. Si yo no puedo culpar al buen vecino que cierra los vidrios porque está aterrorizado y no quiere mirar lo que
y después cada uno sabe qué responsabilidad tuvo. Yo veo si hoy que vivimos en democracia, tanta gente tiene terror de decir lo que piensa. No quiero imaginarme lo que fue vivir bajo el terror. No quiero siquiera imaginarme lo que fueron las delegaciones. No quiero siquiera imaginarme lo que la gente debe haber hecho en los trabajos para acomodarse por temor, decir, porque lo que distorsiona es el terror. Entonces yo, que hablemos del terror, no de las personas que vivieron en el terror. No hay que negar las conductas morales bajo un sistema de terror, pero hay que desarmar el sistema de terror y no hacer como hacemos ahora, que andamos con el dedito juzgándonos unos a otros, cuando en realidad todos hemos sido víctimas del mismo terror que canceló la dinámica de libertad de este país, nos dejó fuera del mundo, nos atrasó al punto tal que hoy tenemos 30 años de democracia, tenemos un discurso contaminado por la violencia, con palabras militares. Hoy es la paradoja de que los militares se han subordinado a la ley democrática y la democracia no ha construido palabras de paz, palabras de diálogo, palabras de pluralismo, porque no se pueden invocar los derechos humanos y no saber que el otro tiene los mismos derechos. No se puede invocar la libertad sin saber que la libertad no puede interpretarse. No se puede ignorar que tenemos una constitución que ha incorporado todos los tratados internacionales de derechos humanos y que es obligación del gobernante garantizarlo, no concederlo. Entonces, cuando yo escucho que se dicen vamos a democratizar, ya esa es una idea autoritaria, porque quien debe democratizar la sociedad es la ciudadanía apropiándose de sus derechos. ¿En qué punto la experiencia de Sudáfrica y Nelson Mandela puede ayudar a la Argentina? No, son procesos que nos hacen equiparar y hacer demostrar que no somos únicos y que todos los países han vivido situaciones de terror, han encontrado formas de resolver esas situaciones más acordes a su idiosincrasia y a su propia historia. Lo de Mandela, que uno tiene, yo tengo tanto respeto, es decir, es la grandeza
se hubiera ido a la cárcel, ¿no? Son procesos que hay que mirarlos de cerca, no compararlos. Lo que se compara es el terror, lo que se compara es el miedo, lo que se compara es la prepotencia del poder. Y después tenemos ahí un hombre que cree en la paz como Mandela y un hombre como Alfonsín que creía en la paz, ¿no? Cuando Alfonsín después nos hacía recitar el preámbulo de la Constitución, que a mucha gente le parecía ridículo, decía que con la democracia se come, se educa y se sana. En realidad lo que le estaba diciendo, los derechos humanos son los que garantizan salud, educación, libertad de decir, ¿no? Pero es importante conocer lo que ha pasado, porque el tema del perdón, que era lo que preguntabas, hay un perdón personal, es decir, que tenemos que igualarnos en la democracia. Cuando yo digo igualarnos en la democracia, es que yo ya no siga mirando a los uniformados de la democracia con los terrores y la desconfianza que ayer, porque ellos tienen que subordinarse a la ley, pero yo también, como civil, tengo que subordinarme a la ley. Esa es la riqueza de la democracia. Después hay un perdón, la gente ignora, dicen tal que se lo conoce como el cazador de nazis, que se pasó su vida descubriendo y denunciando criminales nazis. Se ignora que los últimos 10 años de su vida él promovió encuentros, seminarios entre intelectuales, teólogos, políticos, pensadores, periodistas, haciendo debate en torno al perdón, ¿no? A partir de algo que le había pasado a él cuando estaba en el campo, que una enfermera lo llevó casi a escondidas frente a un joven de la SS que quería pedirle perdón a un judío, y Wiesenthal escuchó lo que el chico tenía que contarle y no le dijo nada. Pero cuando terminó la guerra, él fue a buscar la casa del soldado que murió y a quien él nunca le dijo que lo perdonaba, escuchó nada. Y entonces no encontró la casa, pero encontró
Y bueno, estuve casi 2, 3 años escribiendo este libro. Y la sensación que tengo es que limpié mi alma, ¿no? Una sensación de levedad después, porque yo fui siempre, cuando miro hacia atrás, una persona muy pesada, es decir, con